Hola, un saludo a toda la comunidad. Hoy voy a hacer un tutorial. Teníamos tiempo que no hacíamos tutoriales acá en el canal. Pues hoy voy a traer un tutorial de NCPAC. Sí, vamos a hacer un tutorial de el footprint. Vamos a hacer varios. Vamos a hacer varios tutoriales, pero hoy vamos a hacer un tutorial del footprint. Vamos a hacer un tutorial de cómo se configura la herramienta, cómo se añade un gráfico y crear un setup. Vamos a crear un setup específicamente para trabajar con el análisis de huella, para hacer análisis de order flow. Hace tiempo ya me habían pedido este tutorial. No lo había podido hacer porque estaba haciendo otros videos específicos sobre análisis de huella también, pero también estábamos hablando de otro tipo de videos con relación a temas de estrategias y ese tipo de videos más para la comunidad. También me los habían pedido. Pero hoy vamos a hacer este video sobre la huella. Vamos a configurar el NCPAC para un gráfico de 5 minutos. Vamos a crear previamente un gráfico de barras de Candlestick. Ya yo lo tengo aquí creado, pero es muy fácil crearlo. Para el que no sabe, solamente se tiene que venir aquí acá al NinjaTrader, al Control Center de la plataforma, aquí darle clic en nuevo y ir a Chart. Ahí agregan el instrumento financiero que van a utilizar para añadir su gráfico de huella. Yo no lo voy a hacer de nuevo porque ya lo tengo hecho, pero les voy a enseñar la configuración del gráfico, cómo yo lo tengo configurado. Primero, lo vamos a hacer un gráfico de 5 minutos. Ustedes acá seleccionan el instrumento y lo añaden. Una vez que añaden el instrumento, configuran las propiedades del gráfico. Yo lo voy a poner en minutos. Ustedes ven que yo tengo un gráfico de 10.000 contratos, ¿no? Pero ustedes pueden utilizarlo en diferentes tipos de gráficos. Yo creé un video o hice un video sobre esto, sobre cómo se configura los diferentes tipos de gráficos. En la guía, por cierto, en la guía práctica de Order Flow también está. Tienen gráficos de minutos, rango, gráficos de volumen. Esos son los tres gráficos que yo añadí en la guía. Pero también pueden utilizar un gráfico de ticks. También se utilizan gráficos de ticks. Hay varios, punto y figura, hay muchos. Lo único que yo quiero ahora para el tutorial, el de 5 minutos, porque la mayoría utiliza gráficos de tiempo. Entonces va a ser mucho más fácil para ustedes entender todo esto. Bien, por otra parte, la cantidad de histórico que le vamos a añadir a este gráfico, que le vamos a dar al gráfico es de un día, solamente un día. No vamos a darle mucho histórico porque al final no necesitamos tantos históricos. Lo que necesitamos para hacer intradía es un gráfico del día de ayer y del día de hoy. El día cero es hoy y el día uno es el día de ayer. En base de programación, cero es el día actual. Y por otra cosa, acá tenemos en horarios para el comercio, vamos a establecer un horario ETH, una sesión electrónica, que es la sesión desde las 5 de la tarde del día anterior hasta las 5 de la tarde del día de hoy. Bien, los gráficos los dejamos en Clandestine porque es como vienen por defecto, no le vamos a agregar más nada y eso es todo. Ahora pasamos a agregar nuestro gráfico. El gráfico se nos ha escondido detrás. Ahora pasamos a agregar nuestro gráfico. Aquí. ¿Cómo podemos agregar nuestro footprint? Okay, nuestro gráfico de huella. Bien, hay dos formas. Podemos dar clic, botón derecho del mouse y darle clic acá a indicadores o podemos ir acá y dar clic directamente acá. Yo le voy a dar clic allí para que abra la ventana. Ahora, una vez que hemos abierto la ventana de indicadores, que es esta que tenemos aquí, vamos a buscar la carpeta de NCPAC. Vamos a instalar la carpeta de NCPAC en la versión 8 de NinjaTrader 8 y buscamos el indicador de NCPAC Footprint. Damos doble clic sobre él o le podamos dar clic y lo añadimos acá. Cualquiera de las dos formas se puede hacer. Una vez que se añade el indicador acá abajo en configuración, no vamos a modificar las propiedades acá todavía. Lo que vamos a hacer es darle clic en OK para que se cargue toda la información de datos de Tick Replay, ¿ok? Ahí se va a empezar a cargar la información. El gráfico se me oculta porque está sobrepuesto el anterior, pero ya lo vamos a esperar que se cargue. Vamos a darle un tiempo que se cargue. Vamos a hacer así un corte aquí en el video y volvemos cuando ya esté
totalmente cargado el gráfico, porque normalmente tarda como unos minutos o 2 minutos, yo creo que menos, porque yo tengo bastantes gráficos, pero va a tardar un poco menos, así que vamos a esperar. Ahí se está cargando. Bien, ya se cargó el gráfico, ya lo tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es abrirlo para que se pueda ver completo. Bien, tenemos un gráfico completo acá de NCPAC. Bien, vamos a empezar a configurarlo. El gráfico está como viene por defecto, tiene mucha información. Nosotros ahora lo vamos a adaptar para tener un setup de este gráfico. Y vamos a empezar a hacerlo desde aquí, donde estábamos con el gráfico anterior, que es el que yo tengo configurado. Bien, para configurarlo, ahora vamos a dar clic a esta pestaña que tenemos aquí y se va a abrir una ventana. Esa ventana es donde nosotros vamos a configurar el gráfico. Lo bueno de esta herramienta es que no es necesario tener que abrir los indicadores para poder configurar, que eso es quita bastante tiempo porque tienes que esperar que se cargue el gráfico y eso quita mucho tiempo a actualizar cada vez que hacemos un cambio. Ahora lo que tenemos que hacer acá ahora es modificar nuestras propiedades del gráfico para crear nuestro propio setups. Vamos a ir primero a la parte que dice acá left footprint. Ahora, left footprint o footprint izquierdo, y tenemos también footprint derecho, un gráfico de huella izquierdo y derecho. Eso significa que están separados. El derecho está separado del izquierdo, que quiere decir que por el lado de derecho tenemos las compras y por el lado izquierdo tenemos las ventas. Por el lado derecho tenemos ask y por el lado izquierdo tenemos bid. Entonces podemos quitar uno de los dos y dejar solamente el lado derecho, que es como yo lo utilizo. Vamos a hacerlo así. Ahora voy a enseñar un poco la modificación de esto. Ya lo he quitado. Fíjense que fui ahí donde dice estilo de footprint y le quité la función de la izquierda. Ahora solamente vamos a trabajar con el lado derecho. Y para trabajar con el lado derecho vamos a ir aquí debajo, aquí, exactamente acá, donde dice footprint derecho. Ahí vamos a cambiar la función que dice en estilo de footprint, donde dice ask, y solamente vamos a poner la función que dice bid ask. Y ya tenemos una función que muestra tanto las compras como las ventas en el lado derecho de la barra. Por otra parte, voy a explicar un poco sobre cómo funciona esto, cómo funcionan los estilos. Porque aquí tenemos varios estilos. Tenemos el estilo de volume, de volumen, tenemos el estilo delta, tenemos el estilo de número de trades, tenemos el estilo bid ask por separado, tenemos el estilo delta porcentaje y lo que acabamos de hacer con el lado izquierdo, que es deshabilitarlo, el none. El none es para poder deshabilitarlo. Entonces, yo hice un video explicando los diferentes tipos de configuración de footprint para NCPAC. No hablé específicamente de la herramienta, no lo hablé con ese detalle, pero sí hoy vamos a hablar para tomar en cuenta cuál es el que vamos a utilizar. El que yo utilizo, el de BitAs, es el gráfico de Inbounds, donde yo puedo ver exactamente dónde están las compras agresivas y las ventas agresivas. Luego vamos a hablar de ese tema. Pero pueden configurarlo para hacer un volume profile de intradiario o pueden ponerlo como deltas también. Y cuando lo ponemos así como deltas, podemos también configurar el histograma, que es el que tenemos acá en el estilo. En el estilo lo podemos poner en ladrillos o lo podemos poner así en histograma. La parte de abajo es para la escala de código en base a el delta, ¿no? Para ver cómo se ve esta escala acá en el footprint, la escala del volumen. Y también lo podríamos poner por números de trade. Lo ponemos en volumen de nuevo y abajo podemos poner la escala en colores para que se vea los colores en el delta por balance. Esto va a ser específicamente por balance. Quiere decir que vamos a poder ver el balance del delta profile por cada barra. Vamos a hacer un poco más también más cortos en el tutorial porque no quiero que también se haga tan largo para que ustedes puedan entender la mayor parte del setup. Bien, así que no vamos a tocar todas las funciones, solo las funciones principales para crear nuestro propio setup. Pero que ya saben que acá se puede crear una cantidad de funciones específicas. Lo ponemos en volumen, igual aquí en gradiente para el volumen y el delta. Y podemos crear esas funciones. Aquí podemos crear de todo prácticamente con esta herramienta. Es una herramienta muy poderosa que les va a dar una visión de mercado bastante amplia y les va a dar muchísima información sobre el análisis de huella.
En este caso, yo no voy a utilizar la función de histograma, solamente voy a utilizar la función interna y lo voy a poner en bit as como lo teníamos en el inicio. Eso es lo que vamos a hacer. Bit as para el estilo del footprint, para el clúster estilo no le vamos a poner ningún estilo, no le vamos a poner ninguna escala, lo vamos a dejar simple como lo tenemos acá. Mientras más simple va a ser mucho mejor para ustedes poder entender lo que necesitan ver dentro del gráfico, que es lo que es imbalance. También vamos a estudiar lo que es la profundidad de cada barra. Cuando me refiero a la profundidad, me refiero exactamente al insight de la barra. El insight significa lo que tenemos dentro de la barra, que es esto que está acá. Por otra parte, vamos a cambiarle el color al valor de las letras, de la fuente. Vamos a ponerle un color blanco para que se pueda entender y ver mejor las funciones del insight. La alineación la vamos a dejar centrada, la alineación para lo que son las escalas, y igual para la fuente que tenemos acá, le podemos poner la fuente que nosotros queramos, la que se vea más legible. ¿Okay? Le podemos cambiar la fuente y también el tamaño de la fuente. Esto va a ser automático. La fuente va a cambiar en función, el tamaño de la fuente va a cambiar en función de si nosotros abrimos el gráfico o lo cerramos. Yo lo voy a dejar como lo teníamos por defecto en 13 y le voy a dejar la fuente que teníamos en Arial. No lo voy a poner desde otra fuente. Okay, lo vamos a dejar tal cual como lo teníamos inicialmente. Pero para que sepan que tienen estas funciones y que son importantes para el que quiera cambiarle un poco el estilo de letra y quiera hacerlo diferente, los números, ¿no? Cambiar un poco los números y personalizarlo. Ahora, por parte de los filtros, estos son filtros para los tics por nivel. Nosotros no vamos a tocar esto. Esto es simplemente para establecer, por ejemplo, cuántos tics quiero por nivel y le puedo poner 10. ¿Okay? Y esto se comprime los volúmenes por tic. Esto no tiene mucha utilidad. Yo no lo voy a utilizar así porque yo lo que quiero es que tener, mientras más información tenga, mejor. Entonces voy a establecer un tick por nivel de precio. Otro tema que vamos a utilizar para la configuración van a ser los colores de la presentación del volumen por filtro. Vamos a utilizar los colores rojo y verde. Rojo para el bit, verde para el ask. Verde para las compras, rojo para las ventas en el footprint. Y vamos a agregarle un borde al gráfico. Esto sí lo vamos a habilitar. Un borde es importante porque el borde le va a dar cierta separación entre una barra y otra. Y cuando ustedes alejen el gráfico, ahora lo vamos a ver, cuando se aleje el gráfico se va a ver mucho mejor. Vean aquí. ¿Ven? Cuando yo lo alejo, se ve mejor la barra, ¿verdad? Y se detalla bien el clandestine y la mecha. Ahora, pero yo le voy a poner un poco de opacidad para que no se vea tanto, para que no se vea tan fuerte sea un poco más oscuro. Lo vamos a poner por ahí como por un 50% de opacidad. ¿Sí? Así se ve mejor, porque así no resalta tanto las barras y el marco de la barra, si le damos cierta función. Por otra parte, tenemos acá el espacio interno de las barras. Podemos ponerlo el tamaño de 100 píxeles, podemos ponerlo más pequeño, más grande, y el tamaño del espacio interno, ¿ok? Y el espacio externo. Separaciones entre la barra siguiente y la actual. Eso no lo vamos a tocar. Porque lo podríamos tocar, pero para que sepan que si lo tocan van a ampliar o separar las barras en una de otra. Aquí vamos a trabajar el control de margen. Esto sí, el margen derecho. Vamos a ponerle, por ejemplo, un margen de 200. Cuando hablamos de esto, esto significa que vamos a tener un margen de la separación que se procesa acá. Miren el margen que le he dado. Aquí le he dado un margen acá de 200 entre el gráfico y el precio. Eso es para que cuando empiece a imprimirse las barras no se oculten hacia la línea de tiempo. Hacia la línea de precio, perdón. Eso lo vamos a dejar activo y vamos a ir nuevamente hacia atrás, a donde estábamos, que aquí, por aquí ya había cerrado mercado. Nos vamos a quedar por acá, exactamente en esta barra, porque me interesa ver esta barra que tenemos aquí y esta barra que se ve bastante grande para que hagamos la configuración.
¿Qué otra parte? Aquí vamos a hablar ya de las estadísticas de la barra. ¿Qué tenemos aquí abajo? Esto que tenemos aquí. Vamos a hablar de esta parte. Vamos a utilizar el lápiz para marcar lo que tenemos aquí. Estas son las estadísticas de la barra. Estas estadísticas vamos a trabajar sobre ellas. Vamos a configurarla y vamos a dejarla un poco mejor configurada. Y vamos a explicar un poco qué significa cada cosa. Por ejemplo, aquí tenemos el volumen total de la barra. Este es el volumen total de la barra. Tenemos esta casilla que es el volumen total de la barra. Esto lo vamos a dejar porque es importante tenerlo allí para ver cuánto se está transando por barra en total. Abajo tenemos el delta, que es este que tenemos acá. Este es el delta. Lo vamos a dejar también porque es interesante ver la información de entre compras y ventas. Y aquí tenemos el delta porcentaje. Este delta porcentaje va a ser más que todo para diferenciar cuando hay un desbalance entre compras y ventas dentro de la barra. Te lo dice en función de promedios del 50%. Más del 50% de un lado indica que hay más desbalance, por ejemplo, del lado de compras allí. Hay un 56% y un 43% del lado de ventas. Entonces te da como esa especie de información de desbalance dentro de la barra. Una información que puede ser útil hacia algunas estrategias. Luego, después, lo explicaré en algún otro tutorial que haga específico sobre el tema de deltas. Pero hoy vamos a estudiar solamente la configuración del setup. Lo podemos dejar porque es una información bastante interesante. Abajo tenemos el COT, que es el interés abierto de posiciones. El COT es lo que tenemos debajo. Vamos a borrar esto. COT. Okay. Estos son ya conceptos más avanzados. Estos conceptos nosotros los damos en nuestros cursos, ¿ok? Estos los damos en nuestros cursos de order flow y análisis de la huella. Esta información no la vamos a utilizar acá, porque lo que queremos es un footprint básico, pero que sea interesante para poder analizar a una persona que está comenzando y quiere aprender lo más básico desde order flow para combinarlo con una estrategia que ya tenga. Entonces vemos que esta función se la vamos a quitar. Vamos a quitarse. ¿Ok? Se la quitamos allí. Luego tenemos otras funciones que se llaman números de ratios. Esto no lo vamos a habilitar acá. Estos son conceptos también avanzados que tenemos en nuestro curso de análisis de order flow. Valores divisorios no lo vamos a utilizar acá. Tamaños de la fuente. Para esta información que hemos hablado, no vamos a cambiar la fuente, lo vamos a dejar por defecto. Y ahora vamos a tocar un tema que se llama las estadísticas del grid. Es esto que tenemos aquí abajo. Vamos a hablar sobre eso, cómo configurarlo y dejarlo preparado para un gráfico que vayamos a utilizar, con valores específicos de las estadísticas que sí queremos ver para la información de órdenes activas o agresivas. Bien, vamos a quitar estas funciones que tenemos aquí. Lo primero que vamos a habilitar, vamos a quitar esto que tengo por acá. Vamos a subirlo un poco porque si no, no vemos la leyenda que tenemos acá. Esto significa que lo podemos quitar y lo podemos habilitar. O sea, quiere decir que en las estadísticas del grip aquí tenemos el mostrar o no mostrar las estadísticas. Alguna persona no querrá tener las estadísticas y lo puede quitar. Bien, yo lo voy a dejar. Ahora, esto que tenemos acá son la leyenda. La leyenda también se la podemos quitar o se la podemos cambiar de lugar, ponerlo hacia la derecha. Si lo ponemos hacia la derecha, vamos a ir acá. Vamos a ver que la leyenda se ha puesto hacia acá. ¿Ven? La tenemos justamente acá a la derecha. Yo la voy a dejar a la derecha porque a mí me interesa ver la leyenda hacia ese lado y no que me oculte la información que estoy viendo ahí en el histórico. Bien, así que vamos a dejar el gráfico donde estaba. Bien, una de las cosas que quiero agregar a este gráfico para este setup simple es las compras y las ventas. Y el volumen se lo voy a quitar allí, el volumen total de transacciones. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos aquí. Entonces no hace falta tenerlo dos veces, no hace falta tenerlo repetido. Así que o lo analizamos en la barra o lo analizamos en las estadísticas, cualquiera de las dos. Vamos a verlo en las estadísticas de la barra y no en la del grid. Bien, otro tema que quiero habilitar acá es el delta. Un delta bastante sencillo para la información que necesitamos en el día de hoy, que es una información para configurar un setup más básico, pero potente para alguien que quiera empezar a aprender sobre estas herramientas. Vamos a dejar el delta,
que es la diferencia entre compras y ventas. Aquí abajo dejamos el delta, aquí tenemos el delta, este es el delta, esta función que tenemos acá. Bien. Y acá abajo tenemos el delta porcentaje, que es diferente al delta porcentaje que teníamos arriba en la barra. Este delta es el total del delta con relación al total de volumen de la barra. Aquí dice que estos 10.700 contratos de delta positivo o delta más de compra que de venta en este caso, refiere a ser el 13% del total de volumen transado de la barra, que son 81.911 contratos. Vemos que esto representa el 13%. Eso es una función para interpretar qué tanto delta con relación al total de volumen tenemos por el lado de compra. Puede ser útil si tú te fijas en las proporciones. Entonces puede ser útil para eso, para analizar proporciones y tamaños de los deltas para promediaciones por volumen comprador o vendedor. Otro que tenemos es el máximo y mínimo delta, que no lo analizamos en las estadísticas de la barra, pero aquí los tenemos. Quiere decir que aquí tenemos, también lo podemos poner acá, máximo y mínimo delta, que no hablamos de ellos. Aquí están. Esto significa que tenemos un máximo delta de 10.982 contratos de compra y un mínimo delta de un contrato en el lado del bid. Quiere decir que tenemos un contrato ahí. Pero podemos tenerlo como acá arriba. Miren, acá tenemos 3.577 por el lado de compras y 201 contratos del lado de venta. Quiere decir que la desproporción ahí es bastante grande. La desproporción entre compras y ventas en el máximo contra el mínimo. Esto va a ser importante si ustedes utilizan funciones específicas para el máximo mínimo delta. Esto es como si ustedes ven un histograma de delta, en abajo, el que aparece abajo en barras, va a ser como la mecha, ¿no? El máximo alcanzado y el mínimo alcanzado de la barra. Tiene una utilidad que también le damos en nuestras estrategias dentro del curso. Pero hasta este punto solamente se lo vamos a dejar abajo, máximo y mínimo delta, pero vamos a dejárselo a la barra y se lo quitamos al grip. Vamos a quitárselo al grip, máximo y mínimo delta. Sí, porque aquí abajo si no se va a llenar mucho de información el grip de estadísticas debajo. Y vamos a dejar, aquí tendríamos en este caso el delta de cambio, que no lo vamos a hablar acá, no vamos a utilizar el delta de cambio ni el delta ratio, pero sí vamos a utilizar el delta al cumulative delta, ¿okay? Que sería este que acabo de quitar acá. Pues que el cumulative delta o el delta acumulado es un delta que va acumulando los cambios delta que van obteniendo en el neto de cada barra. Se suma o se resta de acuerdo si es valor negativo se resta y si un valor positivo se suma. Entonces ya tenemos lo que son nuestras configuraciones para tener una estadística más potente. Aquí tenemos compras en la barra, ventas en la barra, tenemos acá el delta neto, final de la barra, el porcentaje de ese delta con relación al volumen y el acumulado delta, que nos va a servir para darnos información tanto para ver cuántas compras hay en relación a la sesión completa. Vamos a tener bastante información que analizar allí, pero tenemos una información bastante sencilla y bastante simple para analizar fuerzas en los desbalances o también imbalance. ¿Qué otras funciones le podemos agregar acá? Vamos a agregarle funciones específicas como los imbalance. ¿Se acuerdan que en la guía práctica hablamos sobre imbalance? Para los que no han visto la guía, se la voy a dejar aquí el enlace en la descripción, pero pueden ir a la página a descargarla. En la página la pueden descargar. Pueden descargarla totalmente gratis y tenerla para leer los conceptos más básicos de la lectura de Weyl, que es lo que ustedes necesitan aprender en el primer paso. Ya después que una vez que tengan más experiencia con el análisis de esto, ustedes pueden aplicar algún curso y aprender más sobre la interpretación de los datos. Aquí vamos a utilizar en esta función o en este parámetro, vamos a establecer 300%.
Pueden establecer desde 300 a 400% para los imbalance. La palabra imbalance significa desbalance. Ustedes pueden establecerlo en porcentaje o en ratios. Hay herramientas que lo utilizan en ratios. Aquí lo utilizan en porcentaje. Es como se debe utilizar, siempre en porcentaje. Quiere decir que cuando hay una diferencia entre compras y ventas con mayor a 300%, entonces él marcará en el gráfico estos clústeres o estas cajitas donde hay color verde o donde se resalta el número con un color verde. Significa que hay un desbalance entre compras y ventas. En ese caso, un desbalance a favor a compras entre la diferencia. Y lo demás sería funciones visuales. Por ejemplo, visualización. Si le pongo always, va a aparecer como unos circulitos. Estos circulitos se llaman dots. Podemos cambiarlos a cluster. Yo los tengo en cluster para que yo pueda visualizar solamente la barra interna. Pero si ustedes le pueden poner el dot para cuando se aleje el gráfico, ustedes alejen el gráfico ahí. ¿Ven? Si yo alejo el gráfico, quedan los circulitos. ¿Ven? Y se pueden ver los circulitos donde hay imbalance. Por otra parte, los imbalance o esos circulitos se pueden poner, o esos círculos se pueden poner en el centrados o dentro o fuera. Yo lo voy a dejar como yo lo utilizo, siempre así, limpio, el gráfico limpio, sin tanto ruido, sin tanta información para que no confunda. Por otra parte, aquí vamos a ver los imbalance de compra y de venta. Yo utilizo por una cuestión ya para mí de tiempo en esto, todos los gráficos utilizan lo que son las ventas en rojo. Entonces, cuando hay un desbalance o un imbalance de color rojo, que significa que es un imbalance por el bit, quiere decir que hay ventas ahí, hay ventas desbalanceadas. Y si es de color lima o verde, son imbalances de compra, quiere decir que estamos desbalanceados por el lado de compras. Igual que la fuente, para esto se puede agrandar. En este caso, la fuente me refiero a el tipo de letra. Se puede agrandar o se puede hacer más pequeño, pero no para los imbalance. Eso va a ser específicamente para los take imbalance. Ahí vamos a ver otro tema que se viene acá para tocar un tema de filtros. Estos filtros, vamos a colocar un filtro que se llama un filtro de mínimo de transacciones. ¿Por qué le he puesto 20? Porque yo quiero ver exactamente volúmenes donde sean mayores a 20. Yo no quiero ver imbalances con 3, 4 contratos para este mercado, porque este es un mercado que mueve mucho más contratos y volúmenes por barra. Entonces, para mí un volumen mayor a 20 ya empieza a ser más interesante para los imbalances. Por otra parte, vamos a mirar lo que son los stake imbalance, que son estas zonas que llaman zonas de S entre R, significa soporte resistencia, así es como se le llama. Pero realmente tiene un sentido más en base a lo que sería el imbalance, que significa que si hay más de 2 o 3 imbalance o desbalances continuos en la misma zona de precio, entonces él lo va a graficar con una barra rojo horizontal o verde horizontal, de acuerdo como sea el imbalance. Aquí yo le he puesto 2 niveles consecutivos, yo lo voy a poner mínimo 3 niveles consecutivos porque quiero ver dónde están esas zonas de agresión. Aquí tenemos una zona de agresión, ¿ven? Aquí tenemos una zona de agresión compradora. Si vamos un poco más atrás, vamos a ver que tenemos una zona de agresión compradora. Vamos a esperar, vamos a ver dónde está esto. Vamos a alejarlo un poco. Esto lo vamos a poner un poco más para acá. Yo me voy a mover para acá abajo. Y esto lo voy a poner para acá para que así se vea mejor la información. Miren. Aquí tenemos la información de las zonas de imbalance. Ustedes ven esas barritas de color verde y rojo. Bueno, eso significa que esos son imbalance. Vamos a ver aquí. Esto fue la sesión de hoy. Miren. Bien, aquí tenemos imbalance de compra, aquí tenemos imbalance de venta. Vean, vamos a ver los de venta. Bien, aquí está. Quiere decir aquí que tenemos una zona donde hay más de 3 imbalance consecutivos, están juntos. Entonces, esto se determina como una zona de mayor agresión. En este lado de ventas, también lo vemos del lado de compras, una zona con mayor agresión.
Esto nos va a ayudar a encontrar zonas importantes o clústeres importantes de zonas de compras agresivas, donde se establecen los controles de compra. Puede ser este punto para establecer un control de compra. Ahora, esto va a terminar exactamente cuando el precio pase por debajo de él, pero podríamos quitarlo, ese buy bar high and low, y ponerlo, por ejemplo, bar and close. ¿Qué significa esto? Que si la barra termina cerrando por encima del imbalance, entonces la línea continúa, sigue siendo una zona de imbalance, porque el precio no cerró por debajo de esa zona. Entonces tenemos esa continuación allí. Indica que tenemos una continuación allí, ¿vale? Entonces en esa continuación vamos a tener en cuenta, ¿vale?, la zona de oportunidad para continuar en nuestra zona de agresión compradora. Pero luego después vamos a tocar este tema en algún otro tutorial que hacemos sobre imbalance. Inclusive hay un video sobre esto. Zonas donde hay participantes agresivos, activos, y participantes pasivos, o demanda o oferta pasiva, que también está por allí un video que he grabado en YouTube para que lo puedan revisar. Ahora lo voy a dejar en bar high and low para que se pueda tener en cuenta la información que tenemos en base como una zona donde el precio pasa, ya el imbalance se anula. Otra información interesante va a ser las alertas. Podemos habilitar las alertas para que diga, por ejemplo, las zonas de soporte, tanto para zonas de soporte como zonas de resistencia. Claro, esto lo utilizan mucho como zonas de resistencia, tanto en este caso sería como una zona de soporte para utilidad de identificar dónde hay una zona de control comprador, y pueden utilizarlo como una forma de soporte. Yo no lo utilizo así, yo lo utilizo como una zona agresiva compradora, y donde hay bastante información de órdenes agresivos. Ustedes lo pueden dejar habilitado, yo lo voy a deshabilitar porque a veces molesto, porque hay muchos imbalances, ¿ok? Pero solo para las zonas de soporte o resistencias se pueden utilizar. Inclusive cambiarle el audio y todo. Aquí tenemos una función que se llama absorción. Esta función puede servirles a ustedes para identificar dónde hay cortos o largos atrapados. Es una forma de interpretar cierta información de cortos y largos atrapados. Y acá lo vamos a configurar con un mínimo del 200%. Aquí le vamos a poner un filtro mínimo de 20 también, para que se quede esa función entre largos y cortos atrapados. Y acá le vamos a establecer una zona de soportes. Si queremos ver dónde hay 3 o más contratos imbalanceados, desbalanceados en corto, entonces vamos a ponerlo 3. Allí los va a marcar. Y aquí le vamos a cambiar los colores. Por ejemplo, yo le pongo colores verde para cuando hay una zona de venta desbalanceada sin resultado, y rojo para cuando sea a la inversa, ¿ok? Ahí vamos a buscar algunas. Por ejemplo, aquí hay algunas importantes. Y acá arriba le hemos puesto un 200% para el tamaño de desbalance que estamos buscando. Mayor al 200%. Ustedes pueden ponerlo mayor al 300 también. ¿Qué otro tema acá? Las zonas de igual, alertas. Podemos establecer las alertas. ¿Okay? Si las alertas ahí las podemos habilitar para que ustedes puedan tener esas alertas. ¿Qué otro tema importante acá? El de subastas inacabadas. Esto va a ser más que todo para los mínimos y máximos. Subastas inacabadas en mínimos y máximos. Vamos a verlas. Aquí aparecerán algunas. ¿Okay? Aquí tenemos algunas subastas inacabadas. Quiere decir que hay venta pendiente ahí en el mínimo. Y aquí había también compra pendiente aquí y venta pendiente acá. ¿Vale? Quedaron esos negocios allí pendientes para ser negociados. Las otras funciones son para el cluster bar, cluster POC, perdón, cluster POC, que es este que tenemos acá. Si lo habilitamos o lo deshabilitamos, ustedes pueden buscarlo. Y también tenemos el área de valor, que no se ve el área de valor de la barra.
tenemos aquí. Podemos habilitarla o deshabilitarla, ¿ok? Si la deshabilitamos, le quitamos el área de valor y solamente vemos el inside bar. Y si la habilitamos, pues la tenemos allí y podemos aumentar la opacidad o disminuir la opacidad para tener más información sobre el alto del valor, el bajo del valor de esa barra, para tener un estilo de profile para las barras como tal. Esto va a ser a gusto de cada quien. Por otra parte, aquí tenemos los niveles de volume profile. Estos son para establecer el nivel de la sesión, tanto bajo como el POC. Valor alto, valor bajo y POC. ¿Okay? Ahí los tenemos. Este sería el POC. Aquí. Este sería el POC o el VPOC. Aquí tendríamos el back y el val de la sesión. El área de valor alta, baja de la sesión actual. ¿Okay? Él se va acomodando porque le hemos puesto que sea en desarrollo. Se lo podemos quitar y ya no son en desarrollo, se alinean. ¿Okay? Pero eso son funciones adicionales que tenemos para la herramienta de NCPAC. Lo demás son alertas y notificaciones, que pueden ser alertas sonoras para diferentes notificaciones de la herramienta. Yo no las voy a agregar porque son notificaciones más específicas y ustedes sí pueden agregar una, ponerle un filtro, un threshold, que es un filtro de número de mínimos para esto y les va a ser de bastante utilidad. Yo creo que con esto ya tenemos un gráfico de huella ya bien configurado, con una información bastante completa para que ustedes puedan utilizarlo diariamente. Inclusive le podemos quitar esas funciones de valor alto y bajo porque le podemos agregar un volume profile aparte si ustedes utilizan volume profile. Si no lo utilizan, no hace falta tenerlo, ¿ok? Yo lo voy a deshabilitar igual que este. Y, ok, ya tenemos un gráfico bien configurado para lo que es, miren, las estadísticas. Aquí se ven, ¿ve? Miren las estadísticas acá abajo. Aquí se puede ver desde aquí, mire toda esta parte roja, ¿ve? Cómo se desarrolla la apertura de la sesión asiática. Vemos que el mercado está yendo a corto, ¿ven? Y se puede utilizar también cuando lo quieran poner hacia una sesión más agresiva compradora. Miren, por ejemplo, en la mañana de hoy se ve desde las 9 de la mañana, desde las 9:30 acá, se ve cómo empieza a empezar a tener valores positivos. Aquí esto porque yo lo he puesto bastante lejos, pero esto tiene una curva bastante alcista, ¿ok? Una tendencia aquí. Y tenemos valores positivos aquí para la zona. Ahora, esto es una forma más genérica de hacerlo. Si ustedes quieren aprender un poco más, bueno, les invito a que aprendan en el curso, que tenemos una base teórica práctica para que ustedes puedan aprender qué significa cada cosa y cómo utilizarlo. Y luego después, en sesiones de mentoría individuales, darle más sentido a el significado y a cómo conducir cada concepto de cada indicador para armarle una estrategia. Esto lo podemos aplicar tanto para estrategias propias o combinarlas con diferentes herramientas como Market Profile, Volume Profile, herramientas y niveles claves máximos y mínimos de días anteriores o plantearse niveles específicos con otros indicadores que pueden utilizar. Pero las herramientas de huella son herramientas bastante potentes que tienen un uso complementario con una estrategia. ¿Okay? He escuchado que muchas personas hablan que esto es un santo grial. No es un santo grial, es una buena herramienta que te va a dar una idea bastante clara de cómo debes operar, tanto para las entradas como para las salidas y cómo mejorar la dinámica de comercio, porque estás viendo mucho más información que con una barra normal, ¿ok? Porque hay mucha gente que habla que el santo grial y todo esto. El santo grial es el que analiza. Si tú haces un buen análisis y tienes una estrategia muy buena y bastante robusta y una buena gestión de riesgo, ya tú estás haciendo una buena operativa, ¿ok? Y eso te va a rendir frutos y vas a obtener buenos resultados. Esta herramienta te va a ayudar a tener esos resultados que tú necesitas.
aparte de tu estrategia. Mejorar resultados, optimizar estrategias, mejorar puntos de entrada y salida, tener mejores ideas de comercio para entrar. Nosotros tenemos nuestros propios setups de entrada. En nuestro temario enseñamos setups basados en order flow. Hablamos de cómo interpretar la idea del comercio. Es muy bueno, que te va a dar una idea mucho más objetiva de la sesión. ¿Ok? Bien, creo que con esto terminamos el tutorial del día de hoy. Este primer tutorial de herramientas de NCPAC. Pueden probarlo, pueden configurarlo para tener sus setups bien configurado, como lo hemos hecho acá, para tener una información de estadísticas bastante objetivas y claras de una subasta dentro de una sesión en el día mismo de que estés operando. Puedes utilizarlo en diferentes mercados de futuros. En todos los mercados puedes utilizar este mismo setup. Te va a servir para tanto el IES, el Nasdaq, el Dow Jones, te va a servir para el crudo, te va a servir para todos esos mercados que quieres analizar, para el petróleo, para el oro, para la plata, para la futuro gasolina, pues cualquier mercado que sea mercado de futuros y que se pueda visualizar con la plataforma NinjaTrader. Buena herramienta, gratuita, puedes utilizarlo de forma gratuita en NinjaTrader, no tienes límite de tiempo en NinjaTrader para utilizar y hacer este tipo de análisis. Muchas personas están queriendo hacer este tipo de análisis con estas herramientas, pero no lo logran hacer porque primero aprender con una herramienta de pago, que yo sé que son bastante buenas por allí, hay bastantes plataformas de pago, pero son bastante caras y costosas para una persona que está comenzando y quiere aprender. Porque aprender no se aprende esto en un solo día, tienen que recordarlo, que esto es como aprender un nuevo idioma. Tienen que aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado y eso va a llevar tiempo. No mucho tiempo, pero sí les va a llevar por lo menos un mes o 2 meses a aprender bien todo lo que es el análisis de huella y cómo se utiliza. Pero va a rendir sus frutos porque el aprender esto ya te da una visión más amplia de la estructura comercial y de cómo interpretar la información barra a barra. Así que eso es todo por el día de hoy. Me despido, que tengan un excelente día, una excelente semana y que logren mucho profit esta semana. Que tengan buen día. Nos vemos.